Bien, chicos, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre el cálculo del tiempo de riego, ¿no? A partir de los tensiómetros. Vamos a iniciar primeramente en que todos los cálculos son a partir de una superficie de 1 hectárea, ¿sale? Todos, sin excepción. Pues, ¿por qué? Porque normalmente es la unidad base, ¿no? En las superficies en cualquier sistema de producción. Bien, entonces para poder realizar este cálculo de tiempo de riego, vamos a partir de dos puntos. El primero, que es calcular la cantidad de riego que yo estoy ocupando de acuerdo al consumo de agua. Para eso yo fijo los parámetros de tensión, que es lo que estamos viendo, que es lo que nos mide un tensiómetro. Entonces, para eso yo tengo dos puntos, ¿no? Que es el punto antes del riego o el punto de máxima tensión y el punto máximo de humedad. Entonces, en el caso del tensiómetro, como decíamos, normalmente lo manejamos de 15 kilopascales a 5 kilopascales. Vamos a poner eso como ejemplo. La única forma en que yo puedo obtener este dato es en una estufa. Lo que necesito hacer es ir y cuando el tensiómetro me esté marcando 5 kilopascales, tomar una muestra de suelo, llevarla al laboratorio y ponerla a secar. Hacer lo mismo cuando el tensiómetro me marque 15 kilopascales, que este va a ser antes del riego, ¿sale? Y este va a ser después del riego. Entonces, esos dos datos, les digo, lo voy a obtener en el laboratorio, voy a extraer el agua del suelo y voy a sacar el porcentaje de humedad. Y bueno, vamos a tomar como ejemplo que yo después de cada riego lo dejo al 35% y permito que se consuma, vamos a poner como ejemplo el 28%. Esto quiere decir, sacamos la diferencia entre esto, yo estoy permitiendo que la planta consuma el 7% de la humedad del suelo. ¿Ok? Entonces vamos a tomar eso como ejemplo. Yo fui, y esto como algunos por ahí ponían en el grupo, que de qué dependía, ¿no? Que si dependía del suelo, pues claro, es obvio, depende del suelo. Un suelo arcilloso va a tener mayor cantidad de porcentaje de humedad disponible que un suelo arenoso. Eso no quiere decir que el tensiómetro va a trabajar diferente. El tensiómetro va a marcar el esfuerzo, la presión que está ejerciendo la planta para absorber agua. Eso es todo lo que te está marcando, ¿ok? Bueno, entonces a partir de esto ya sé, bueno, tengo el dato de cuánto consumo de la planta de antes y después del riego, ¿no? La cantidad de agua que hay disponible. Entonces normalmente la presión más baja va a ser después del riego, la presión más alta va a ser antes del riego. Y aquí estamos partiendo de 15 y 5 kilopascales, que es el rango que estoy yo permitiendo que se maneje el tensiómetro. Hay cierta información que yo debo de conocer, ¿sale? Hay cierta información. Lo primero que yo tengo que conocer aquí para poder tener los cálculos es el largo del surco. Normalmente todos los surcos son de 50 metros. Es una tendencia de los sistemas de producción actuales, ¿no? Que todos los surcos miden 50 metros. Bueno, eso quiere decir que en 1 hectárea el largo de mis surcos es de 50 metros, ¿sale? Esta sería la lateral o el lugar en donde voy a colocar la tubería para después, posteriormente, poner todas las cintas de riego, ¿no? Y todo, obviamente, el número de cintas va a depender del tipo de cultivo. Hay cultivos a los que yo les puedo poner 2 cintas, 3 cintas, dependiendo de cuántos hilos de plantas vaya a colocar. Si quieren, ya posteriormente en clase les puedo platicar un poquito más de eso. Por ejemplo, un cultivo de cebolla, si va a 4 hilos, normalmente se le colocan 2 o 3 cintas. En el caso de la fresa, también si va a 4 hilos, se le pueden colocar 2 o 3 cintas. Cultivos como tomates, pepinos, igual inclusive la fresa que se puede colocar a 2 hilos, yo le coloco una cinta de riego nada más, ¿no? Y obviamente la planta está lo más cercana a la cinta posible para que no tenga que aplicar grandes volúmenes de agua para que llegue el agua hasta las raíces, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el largo del surco. Por lo tanto, para, para poder calcular, lo primero que me pide es el volumen de bulbo de mojado. Esas fórmulas ya están ahí en el
en el archivo de PowerPoint que les envié, ¿sale? Es igual a 0.5 por pi por r cuadrada por L, donde r cuadrada es profundidad, que ese es otro dato que yo también tengo que tener. La profundidad se va a referir a la profundidad de raíces, hasta dónde quiero llevar el agua. Y vamos a suponer que ya estamos hablando vamos a hablar de que lo máximo que yo voy a llegar normalmente en hortalizas es 30 centímetros. Entonces vamos a decir que yo lo quiero llevar ahí. Y si va a depender de la etapa del cultivo. Por ejemplo, aunque sea una hortaliza, normalmente al inicio del cultivo hablamos de 10 centímetros. Ya cuando entramos a floración, si es que el cultivo es para allá, va para allá, vamos a hablar de 15, 20 centímetros. Ya en producción estamos hablando de 30 y hasta 40 centímetros de profundidad. A mayor profundidad, mayor volumen de agua, porque necesito llevar el agua más abajo todavía. Va, entonces esa es la primera formulita que yo necesito tener a la mano. Y L se refiere a la longitud total de todos los surcos. Bien, para calcular L, yo necesito saber primeramente cuántos surcos por hectárea voy a tener. Y para eso yo necesito saber, para obtener el número de surcos, ¿sale? Por hectárea, yo necesito saber el largo total de la parcela y lo voy a dividir entre la separación entre surcos. Y bueno, el largo total de la parcela, lo voy a obtener de dividir, ¿sale? La superficie total entre el largo de los surcos. Esto quiere decir que va a ser igual a 10.000 metros cuadrados, que dijimos porque es una hectárea, ¿ok? 10.000 metros cuadrados entre el largo de los surcos, que ya lo establecimos que va a ser 50 metros. Esto quiere decir que el largo total de la parcela o lateral va a ser igual a 200 metros. ¿Ok? Bien, ya tengo el largo total de la parcela o la lateral, que son 200 metros, y ahora necesito saber la separación entre surcos, que también depende del tipo de cultivo. Y vamos a decir que la separación la vamos a tener aproximadamente, que es un dato muy generalizado para algunos cultivos, es de 1.4 metros. Si yo hago la división de 200, hago la división de 200 entre 1.4, la división de 200 entre 1.4, esa división, bueno, vamos a hacerla. Déjame buscar la calculadora. ¿Está la calculadora?